Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video educativo. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa para seguir fortaleciendo las competencias de ciencia y tecnología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante investigar? Hoy iniciamos nuestra indagación sobre la biodiversidad. El título de la sesión de aprendizaje es Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad e investigamos sobre la biodiversidad en nuestro huerto, jardín o chacra. El propósito de aprendizaje en esta sesión se va a lograr las competencias. Indaga mediante el método científico para construir conocimientos. Entonces, la competencia que vamos a lograr es indaga mediante el método científico para construir conocimientos. Mediante la capacidad, problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación. Y el desempeño que se va a lograr en esta sesión es formular las preguntas de la investigación acerca de las variables que influyen en un fenómeno y seleccionar aquella que puede ser indagada científicamente. También plantear la hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre variables. Y la evidencia de aprendizaje que se va a lograr es la formulación de la pregunta de investigación, la formulación de hipótesis que guiará la indagación sobre la biodiversidad en dos espacios. Puede ser de su huerto, de su jardín o chacra, o una parcela de terreno donde haya variedad de plantas. Para lograr esta competencia de indagar, tenemos que hacer uso del método científico. Importante recordar entonces cuáles son los pasos del método científico que en una anterior clase ya lo hemos realizado. El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida en donde implica poseer habilidades y actitudes que permiten buscar soluciones y construir nuevos conocimientos a problemas, a situaciones que se nos presentan. La información sobre la biodiversidad es importante conocer para poder formular nuestra pregunta de indagación científica. Es así, acerca de la biodiversidad, sabemos que el Perú es un país mega diverso. Alberga en sus territorios las más altas concentraciones de ecosistemas, especies y diversidad a nivel de genes. La biodiversidad produce bienes y servicios que hacen posible la vida humana al proporcionar alimentos, agua limpia, también regular las enfermedades, el clima, apoyar a la polinización de los cultivos, a la formación de suelos, al ofrecer también beneficios recreativos, culturales. Por lo tanto, es necesario conservarla. Y en casos de deterioro, ¿no?, por ciertas actividades humanas, tenemos que restaurarla. Porque una consecuencia principal del deterioro es la pérdida general de la biodiversidad. Por lo tanto, el número de especies y las variedades de vida que puedan existir en estos ecosistemas. Entonces, teniendo esta información, ¿consideras que sí lo puedes hacer? Es decir, sí puedes conservar la biodiversidad. ¿De qué manera?
recordemos sobre el método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Te presento la siguiente imagen en la cual tú vas a recordar que los pasos del método científico, el primero de ellos es la observación. Cuando nosotros observamos, nos damos cuenta algún fenómeno o algo que nos llama la atención y esto nos ayuda para plantear una pregunta de indagación o formular varias preguntas y escoger la mejor pregunta que nos ayude a hacer una buena investigación. Planteamiento de pregunta. Luego buscaremos información acerca de lo que estamos planteando nuestra pregunta y luego formularemos nuestra hipótesis. Que eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Plantear la pregunta y también formular nuestra hipótesis de investigación. Posteriormente ya será la experimentación, y análisis de resultados y conclusiones. Entonces, plantearse preguntas de lo que nos ha llamado la atención, eso es importante para formular una buena pregunta de investigación. Pero también es importante saber algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la biodiversidad? Es la variedad de la vida que existe en los ecosistemas. Abarca a la diversidad de especies, tanto de plantas y animales que viven en un sitio o en un lugar determinado. ¿Y por qué es importante conservar la biodiversidad? La biodiversidad y los ecosistemas nos brindan servicios esenciales para el bienestar humano. Nos otorga oxígeno, nos da alimento, vestimenta y salud. Por lo tanto, es muy importante conservar nuestra biodiversidad. Hoy iniciamos la aventura de indagar. La situación que se les propone es sobre la variedad de seres vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios. Puede ser en tu huerto o jardín, en una chacra o cualquier entorno donde vives y haya desarrollo de plantas o animales. ¿Y qué se podría indagar? La información que se presenta es importante para plantear la indagación. ¿A qué información me estoy refiriendo? Es acerca de qué es la biodiversidad. Nuevamente, entonces, repetimos, la biodiversidad es la variedad de la vida, incluye varios niveles de la organización biológica, abarca la diversidad de especies de plantas, animales, microorganismos que viven en un espacio determinado. Toda clase de vida, tanto de plantas como animales, a esa gran variedad se llama biodiversidad. También es importante tener un concepto básico de lo que es un ecosistema. Como estamos viendo en la imagen, nos representa un ecosistema. Tenemos acá un ecosistema acuático, donde hay variedad de vida, ¿no? Animales acuáticos, microorganismos, hongos, bacterias y una diversidad de plantas acuáticas. Pero también tenemos un ecosistema terrestre, entonces donde viven estos animalitos que lo estamos viendo, y una diversidad y una gran variedad de plantas. Todo esto se relaciona con los factores abióticos que son importantes para que todos estos seres vivos puedan sobrevivir. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes para realizar nuestra investigación. Entonces, ¿cómo te ayudará la información para sustentar la pregunta de investigación y también formular la hipótesis? La información sobre la biodiversidad y ecosistema nos ayuda a formular la pregunta de indagación científica. Recuerda que ya has realizado una primera indagación
Y conoces que la pregunta debe ser simple y concisa y debe contener ciertos elementos, como por ejemplo, identificar cuáles son las variables en esa pregunta de investigación que uno propone. También, la pregunta de indagación científica se plantean basadas en las variables. La pregunta que formulemos debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, a describir, comparar y dar respuesta o solución. ¿Cómo plantearemos la pregunta de indagación? En base a la información sobre la biodiversidad y ecosistema, esto nos ayuda a formular la pregunta de indagación científica. Y nos propone que debemos comparar la biodiversidad en dos espacios, ya sea en un huerto o en un jardín. Entonces, ¿cómo lo formulamos? La pregunta de investigación debe tener las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Recuerdas cuáles son las variables? Tenemos, la primera variable es la independiente. Tenemos una segunda variable que se llama variable dependiente y una tercera variable es la interviniente. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, formulamos la pregunta de indagación científica. Vamos a formular varias preguntas de indagación y luego vamos a seleccionar una pregunta. Por ejemplo, acá tenemos varias preguntas de indagación. Dentro de estas preguntas, ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Cómo varía la diversidad de especies animales y plantas en el huerto o jardín en el mes de octubre y en el mes de noviembre? ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies animales y vegetales en un lugar con sombra y uno con luz directa? Otra pregunta, ¿cómo son similares o distintos en diversidad de especies animales y vegetales del lugar A y del lugar B? ¿Cuál es la variación en diversidad de especies animales y plantas entre el lugar A y el lugar B? El lugar A se refiere al lugar que nosotros vamos a hacer investigación, puede ser el jardín, y el lugar B sería el huerto. Entonces, vamos a seleccionar de un mismo fenómeno, puede ser indagado de distintas maneras. En este caso buscamos que la pregunta de indagación nos permita comparar. Entonces la pregunta de investigación podría ser, vamos a seleccionar una, hemos seleccionado la primera. ¿Cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? Entonces ya tenemos formulada nuestra pregunta de investigación. Vamos a reconocer o vamos a identificar cuáles son sus variables. ¿Cuáles serían? Tenemos, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la variable interviniente? Entonces, respondemos, la independiente es el lugar. Cuando nos referimos al lugar, nos estamos refiriendo al jardín, al huerto o a la chacra. ¿Y cuál es la dependiente? Es la diversidad de especies animales y plantas, ¿no? Los diferentes tipos de seres vivos que habitan en ese lugar. ¿Y cuál es la variable interviniente? La que vamos a mantener constante. No cambia, tiene que ser la misma área. Por ejemplo, es el tamaño del lugar. Ejemplo, 50 centímetros, la más pequeña podría ser del área de un huerto o jardín. Entonces, es la variable interviniente.
Entonces, el espacio en donde vamos a realizar nuestra investigación. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la variable interviniente? Entonces, la variable independiente es el jardín y es el huerto. Y la variable dependiente es la diversidad de especies animales y plantas. Y la variable interviniente es, por ejemplo, 50 centímetros del área de un huerto y 50 centímetros del área de un jardín. Una vez formulada la pregunta de investigación, vamos a plantear la hipótesis. La hipótesis indica lo que estamos tratando de probar. Es una respuesta posible a la pregunta de indagación. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, a observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Entonces, cuando ustedes van a observar cuántas especies de animales hay en esa zona o en ese lugar que ustedes han determinado para hacer su investigación, entonces se van a dar cuenta que van a comparar con el otro espacio que ustedes van a seleccionar y van a decir la variedad de especies que existen en ese lugar y la variedad de especies que existen en el otro lugar, y ustedes al compararlo se darán cuenta si hay diferencia o no. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Qué podríamos responder? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis será la diversidad de especies de animales y plantas de un huerto. Hay diferencia entre la diversidad de especies de animales y plantas de un jardín. ¿Qué quiere decir? Acá estamos afirmando, hay diferencia entre la diversidad de especies de animales y plantas de un jardín. Entonces, nuestra hipótesis, al hacer nuestra experimentación, vamos a ver si es aceptada o es rechazada. Si hay diferencia, entonces será aceptada. Nuestra hipótesis será verdadera. Pero si no hay diferencia, entonces nuestra hipótesis será rechazada, es decir, será nuestra hipótesis falsa. ¿Cuál va a ser la evidencia de aprendizaje de la sesión? Pregunta número 1. Van a elaborar un pequeño texto con las ideas principales de la información brindada. Entonces, la información brindada es sobre la biodiversidad, el ecosistema, por qué es importante y por qué nosotros debemos conservarla, por qué debemos restaurarla. Entonces, se lo explicamos. Entonces, van a responder a esta pregunta, ¿por qué es importante conservar la biodiversidad? La pregunta número 2, van a completar el siguiente cuadro resumen, que esto lo estoy dando en un PDF de las actividades, sobre la variedad de los seres vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios o parcelas de tu huerto, jardín, chacra o entorno. Entonces vamos a completar el cuadro resumen. Nuestro cuadro resumen que les estoy dando, consideramos el título, que es investigamos sobre la biodiversidad en nuestro huerto, jardín o chacra. Entonces acá ustedes especifican. Investigamos sobre la biodiversidad en nuestro huerto y jardín. O sea, no chacra. Si es chacra, entonces sí lo consideran. Si no, ya no se considera, ¿no? Porque necesitamos solamente dos espacios. Este es el cuadro, nuestro cuadro resumen. Conociendo nuestra biodiversidad para conservarla.
La situación que se propone para indagar es sobre la variedad de seres vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios o parcelas de tu huerto y jardín. Investigamos sobre la biodiversidad. Para poder investigar, lo primero que tiene que hacer es formular la pregunta de indagación científica. Entonces, ¿cuál es la pregunta de indagación científica? Se escribe en este espacio, entonces lo completan. Eso está resuelto en la sesión de aprendizaje, en la explicación anterior. Entonces, acá sería la pregunta. ¿Cómo vamos a identificar las variables de la pregunta de investigación? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Se escribe en este espacio. ¿Cuál es la variable dependiente? Y cuáles son las variables intervinientes. Y también planteamos la hipótesis. ¿Cómo hemos planteado la hipótesis que vamos a utilizar en nuestra investigación? Entonces, esto es para que lo busquen en la información que les estoy dando, en la explicación de este video. Pero luego ustedes van a proponer otra pregunta de investigación, también su hipótesis. Entonces, acá sería la pregunta de investigación. Y según la pregunta que ustedes proponen, identifican cuál es la variable independiente, cuál es la dependiente, cuál es la interviniente, y también plantean la hipótesis. Entonces, este cuadro, resumen, es para completar. Y para saber si lo han hecho bien y cómo va su logro de aprendizaje, entonces les presento una lista de cotejo. ¿Qué significa esta lista de cotejo? Para evaluar nuestro cuadro resumen. Entonces, el desempeño que estamos logrando es formular preguntas de indagación científica, plantear hipótesis en las que establece relaciones de comparación entre variables. Nuestro campo temático es la investigación sobre la biodiversidad en nuestro huerto y jardín. El nombre, escriben su nombre, su sección. Entonces, esta lista de cotejo es para responder sí o no. Tenemos 5 preguntas. Al leer bien estas 5 preguntas, se responde si lo hemos logrado, se responde sí. Y si no lo hemos logrado, nos falta todavía, se responde no. Y tenemos una escala de valoración. Las letras que estamos observando acá, la letra C, por ejemplo, dice logro inicial. Entonces, las letras no definen lo que es bueno o es malo o regular, sino revelan los avances que ustedes están teniendo como estudiantes. Ahí voy a detectar sus logros y habilidades, ¿no? En esta evaluación cualitativa que se está dando en 4 niveles. Logro inicial se representa con la letra C, logro en proceso, B, logro esperado A y logro destacado AD. Entonces, si las 5 preguntas es sí, estarán en un logro destacado. Pero no necesariamente van a tener los 5 respuestas con sí. Puede haber alguna debilidad que todavía están teniendo, entonces hay que superarlo. Entonces, de eso se trata. Entonces, ustedes se van a evaluar también y ya saben, responden a esta lista de cotejo y me lo envían como evidencia de aprendizaje. Gracias por su participación.